Isaías 64, ¿llegó? Amén. Versículo 1 y 2 dice: mire lo que dice: si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Si rompieses los cielos. Esta mañana quiero compartir contigo esta enseñanza que le he titulado Beneficios de un rompimiento espiritual. Beneficios de un rompimiento espiritual. Este año usted ha visto, acá está, mire, ahí está la imagen de este año, que usted la puede ver en las redes sociales, que dice: año de la libertad y el rompimiento espiritual. Y es muy importante, amada iglesia, que usted sepa que todos nosotros entramos con una gran expectativa este año 2024. O hay alguien que dice: no, este año para mí va a ser pésimo. Este año lo lindo va a ser que me voy a casar, pero lo feo que voy a tener suegra. Y empieza la gente a entrar con un desánimo este año, cuando usted debería entrar a este año declarando: este es mi año, con mi Dios yo haré proeza, con Dios yo veré cosas que el año pasado no alcancé, pero las voy a alcanzar este nuevo año. Usted entra con una expectativa grande, usted tiene metas, tiene sueños, tiene proyectos, pero es importante también que sepa que en medio de cada avance y que cada proyecto y plan que usted quiere desarrollar, va a tener un enemigo que se va a levantar en cada momento y en cada instancia de tu vida. Vas a tener dificultades, vas a tener obstáculos, vas a llorar muchas veces, vas a sentir dolor en determinadas circunstancias, porque el enemigo quiere destruir tus planes para este nuevo año. El enemigo va a querer tratar de retardar y de retener tu vida para que tú te sigas quedando en esa medida espiritual. Pero hay algo que tú no puedes olvidar tampoco: que todos los días de este año 2024 el poderoso Dios va a estar contigo. Todos los días de tu vida, en medio de la frustración, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la escasez, en medio de las conquistas, Dios va a estar contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Habrá alguien que pueda alabar el nombre del Señor esta mañana. Por eso el salmista declaraba en el Salmo 18, versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista tenía muy revelado que la vida puede ser dura, pero hay alguien que es su roca. Que la vida puede traer, y un año puede traer muchas circunstancias que tú no te las esperas, pero Él es tu castillo, Él es tu alto refugio. En Él tú vas a poder hallar un escondite seguro. Habrá alguien que diga amén a esto. Y para que usted entienda, porque este año tiene que ser diferente al año pasado. Este año tiene que ser un año de victoria y de conquista. ¿Qué significa rompimiento espiritual? El rompimiento espiritual es una intervención repentina de Dios. Escuche, intervención repentina. En el momento que tú menos te esperas, aparece. En el momento que tú no te imaginas, se va a manifestar. Y te da el poder para atravesar las barreras, para superar los límites y para vencer todos los obstáculos que no te permiten avanzar. ¿Cuántos necesitan un rompimiento espiritual? Por eso el profeta Isaías decía: si rompieses los cielos y descendieras, las cosas serían diferentes. Si, Señor, tú traes un rompimiento a mi vida, ese estancamiento va a tener que salir de mi vida. Esa enfermedad se va a tener que partir en dos. Esa escasez va a tener que salir de mi casa. Esa pobreza y esa miseria van a tener que abandonar mi hogar. Porque cuando Dios aparece, las cosas cambian. Cuando Dios se manifiesta, todo es transformado. Cuando Dios desata su gloria, las cosas nunca más permanecen igual. Habrá alguien que tome esta palabra y alabe el nombre del Señor. Vamos, alabe el nombre de Dios esta mañana.
Y muchas veces el cristiano avanza en la vida sin darse cuenta que necesita un rompimiento espiritual sobre su vida. La gente muchas veces está detenida. Hay años tras años donde uno dice: yo no entiendo por qué mi proyecto no sale bien. No entiendo por qué yo siento que estoy estancado. Usted necesita un rompimiento espiritual. Pastor, yo llevo ya 4 años de creyente, pero en mi casa nadie se quiere convertir al Señor. Cuando hay gente que en tu casa, por más que tú eres cristiano, de repente tu esposa, tu esposo es cristiano, pero los demás están metidos en el mundo, necesitas un rompimiento espiritual sobre tu casa. Cuando tus finanzas están atadas y por más que tú te esfuerzas y por más que trabajas, no ves prosperidad, no ves crecimiento, no ves que Dios añade, es que necesitas un rompimiento espiritual. Cuando ves tú que hay ataduras, que hay vicios que te han sujetado y que no te dejan ser libre, que hoy estás libre, pasa un mes y otra vez recaes porque estás atado a un vicio, tú necesitas un rompimiento espiritual, una manifestación de parte del Señor. Cuando tú no puedes ver la felicidad en tu casa, cuando tu matrimonio está gobernado por el adulterio y por la infidelidad, tú necesitas un rompimiento espiritual. Porque Dios no te ha diseñado para que un mes estés en paz, para que 2 meses seas feliz y para que otros 2 meses entres en un conflicto por causa de la infidelidad o del adulterio. Entonces, cuando este tipo de cosas están atravesando y pasando en la vida del creyente, el creyente necesita un rompimiento espiritual. Y esta mañana yo quiero darte la buena noticia, porque Dios está listo para aparecer repentinamente en tu vida. El Señor está listo para manifestar su poder y traer un rompimiento espiritual a tu vida. ¿Habrá alguien que diga amén a esto? Y a través de la Biblia vamos a ver estas apariciones que Dios hace de tal manera que traen un rompimiento espiritual, y de esta manera usted va a poder entenderlo mejor. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Cuando llegue diga amén, por favor. Están rápidos. Éxodo capítulo 12. Versículo 40 y 41. Todos, por favor, yo quiero que todos estén ahí ubicados en esa parte de la palabra. ¿Llegaron? Versículo 40 y 41, Éxodo 12, 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y vamos a ver hoy 3 beneficios que hay o que se producen a causa de un rompimiento espiritual. El primer beneficio es que el rompimiento espiritual quebranta la esclavitud. El rompimiento espiritual quebranta la esclavitud. La Biblia dice que el pueblo de Israel vivía en Egipto en un cautiverio. Los trataban como bestias de carga. Los trataban peor que animales. No tenían descanso. No tenían derecho. Ellos no gozaban de la ley que les protegía las horas laborales sobre su vida. No. Ellos tenían que trabajar y llegaban muertos a su casa. Ese exceso de trabajo los llevaba a quizás no tener tiempos de familia, tiempo de matrimonio. Salían muy temprano y llegaban por la noche a sus casas aquellos hombres en aquella época. Y veían a sus hijos acostados, y cuando tenían que salir para el trabajo, los veían acostados. Es decir, no tenían quizá más que un día a la semana, un tiempo para con sus hijos, porque vivían esclavos del trabajo. Vivían esclavizados al trabajo. Esta gente trabajaba tan duro, pero ni siquiera podía ganar o tener los recursos necesarios para tener un sustento digno para su casa. Esta gente todos los días se esforzaba
pero no veía ninguna mejora en su vida. Y dice la Biblia, recuerde usted que cuando Abraham, en Génesis, me parece que capítulo 15, 14 o 15, él tiene un tiempo con Dios porque él tenía una duda. Él no tenía todavía hijos. Y le decía, Señor, tú me prometiste descendencia. Dios le dice, levántame un sacrificio que hoy yo te voy a hablar. Porque, haciendo un paréntesis, cuando alguien sacrifica a Dios va a tener revelación específica de parte del Señor. Él trae el sacrificio a Dios. Y entre lo que levantaba el sacrificio le coge un cansancio, un temor, y dice que se quedaba dormido. Y el Señor luego le revela y le dice a Abraham, ciertamente la descendencia que yo te voy a dar va a estar cautiva durante 400 años en Egipto. Hasta ahí estamos claros. Respóndame, hasta ahí estamos claros. Amén. Así que cuando Israel llegó a Egipto, usted sabe cómo. José, el hijo de Jacob, era el segundo en el reino de Egipto porque le interpretó el sueño de las vacas flacas. Ahí sí se acuerda, ¿verdad? Y de las vacas, no mire al que está al lado, por favor, que recién salimos de las fiestas y es normal que después de la Navidad y el Año Nuevo hayan unos rollitos más. Pero José interpreta el sueño, se convierte en el hombre más, uno de los hombres más importantes en Egipto, y todo Israel, por causa del hambre, llega a parar a Egipto. José le da un lugar, un territorio a sus hermanos. Israel empieza a habitar en Egipto. El día que José muere y que el faraón ya no se acordaba quién era José ni lo que hizo José, empezó a esclavizar al pueblo de Israel. Ahí empieza todo. Y la palabra profética que el Señor le dijo a Abraham fue que 400 años estarían en esclavitud. Fíjese que cuando nosotros leímos esta porción, la Biblia dice que en el año 430, salió Israel de Egipto. Pero la palabra profética que Dios le dio a Abraham era que en 400 años ellos tenían que salir. ¿Qué pasó? Dios se equivocó. Él no se equivocó. El problema es que cuando el enemigo empieza a someter tu vida a un estilo de vida, empieza a poner pensamientos que te dicen: tú nunca vas a salir de la esclavitud, tú nunca vas a dejar de ser pobre, tú nunca vas a dejar de ser infeliz, tú nunca vas a prosperar en la vida, todos tus sueños se van a acabar. Entonces, aun cuando llega el tiempo en el cual tú tienes que salir de ese escenario, no puedes, porque el enemigo ha comenzado a gobernar tu mente. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? No es porque Dios no los quería liberar en el año 400. Ya era el pueblo el que no quería salir de esa condición de esclavitud, porque eran muchos los años que el enemigo había subyugado el pensamiento de este pueblo. Y nada va a cambiar en tu vida porque pudieron ser 450 años o pudieron ser 480 años. Pero nada va a cambiar en tu vida a menos que no venga un rompimiento espiritual. Porque hay gente que puede pensar que nació para vivir con dolor en su vida. Hay gente que puede creer que nació para vivir de frustración en frustración, y eso no es así. Lo único que todavía no has experimentado es un rompimiento espiritual. Y hay mucha gente que deja que el enemigo le gane en la mente. Y hay mucha gente que se somete al pensamiento del enemigo, y definitivamente el sufrimiento no se va a apartar. El dolor no se va a apartar, porque el diablo está tratando de llevarte a que tú vivas en el terreno que él quiere. Pero cuando alguien experimenta un rompimiento espiritual, el sufrimiento tiene que salir de tu vida. El dolor tiene que cancelarse en medio de tu vida. Cuando hay un rompimiento espiritual, el Señor te libera de la esclavitud. Pero hay algo que tú debes entender: Dios quiere ya. El tiempo de Dios eran los 400 años, pero el pueblo no quería y neciamente caminaba en esclavitud. Si hay mucha gente que todavía no experimenta un rompimiento espiritual, es porque no quieren, porque Dios está listo. Yo dije por aquí: Dios está listo, pero es necesario que tú le digas: Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero ese rompimiento.
Hay mucha gente que está atada y esclava a vicios, al vicio de las drogas, al vicio del alcohol. Otros están atados a la ludopatía, vicios. Otros tienen vicios del PlayStation también. Y la Biblia dice, yo digo que ese vicio no se va a poder romper. Y ese tiempo no va a llegar a menos que usted no quiera realmente. Y usted sabe cómo el pueblo de Israel experimentó el rompimiento espiritual. Usted sabe que Dios llamó a alguien que iba a liberar al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese alguien? Moisés. Y cuando Dios llama a Moisés, le dice: Moisés, ven para acá, porque tengo una misión para ti. A causa del clamor de mi pueblo, a causa del clamor de mi pueblo. Es decir, cuando Dios escuchó en el año 430 que el pueblo empezó a clamar, que el pueblo empezó a orar, que el pueblo dijo: ya nos cansamos de esta vida, nos cansamos de esta esclavitud. Es cuando dijo: yo hace 30 años estaba listo y lo único que esperaba era este momento. Amada iglesia, si usted quiere un rompimiento espiritual, si usted quiere una intervención divina de parte del Señor, usted necesita clamar por aquello que lo tiene atado, clamar por aquello que lo tiene subyugado. Hay mucha gente que está esclava y presa al mal carácter, al mal genio. Hay mucha gente que está presa a la mentira. Hay mucha gente que sigue esclava al chisme. Eso no se va a romper a menos que usted no clame y le diga: Señor, yo necesito un rompimiento espiritual sobre esta área en mi vida. ¿Habrá alguien que diga amén y pueda alabar el nombre del Señor esta mañana? Entonces el rompimiento espiritual te va a liberar de la esclavitud. Juan capítulo 8:36 dice: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor quiere liberar a su pueblo. La pregunta es: ¿tú quieres? Voltéate al que está a tu lado y dile: ¿tú quieres? Usted sabe que hay familiares en su vida, en su entorno, a los cuales Dios podría transformarle la vida de la noche a la mañana. Pero cuando usted le dice: oye, ¿tú quieres? No, como que me da miedo, como que las cosas del Señor, como que ir a la iglesia, como que sé que voy a tener que cambiar. Es que no quieren. ¿Te das cuenta? Es que no quieren, porque Dios siempre está listo. Si alguien acude a Él, si alguien corre a Él, el Señor lo va a tocar, el Señor lo va a levantar, el Señor le va a dar vuelta y revolución a su mente y a su corazón. La palabra va a comenzar a cambiar tu vida poderosamente. Él quiere intervenir poderosamente en tu vida. La pregunta es: ¿tú quieres? Entonces el rompimiento espiritual te libera de toda la esclavitud. Lo segundo, en Éxodo capítulo 14, vaya conmigo. Lo segundo, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entren, los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Lo segundo que hace el rompimiento espiritual es que derriba los obstáculos. Derriba los obstáculos. Ya Israel en el año 430 dijo: es el tiempo de salir de la esclavitud. Dios se manifestó, Dios les envió un hombre que los iba a guiar. Dios envió a Moisés para que pueda sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero la Biblia dice que cuando ellos salían fuera de Egipto, se encontraron que había un gran obstáculo, que era el mar. ¿Cómo podía atravesar una multitud de pueblo de casi 600,000 hombres? No había Titanic, por si acaso. No había embarcación grande para que pueda transportar y cruzarlos
tenían un obstáculo delante de ellos. Muchos de ellos pensaban: se acabó todo aquí. Ese obstáculo es tan grande que no vamos a poder pelear contra él. Y el otro obstáculo, ¿cuál era? Que cuando el faraón veía que se iba Israel, el Señor le endurece el corazón y Faraón dice: no, yo no puedo dejar ir a este pueblo, porque este pueblo me hace los pavimentos, este pueblo me construye las casas, este pueblo me hace todas las obras públicas, me hace el mantenimiento de los parques y yo no le tengo que pagar nada. Ahora, si yo le pago a los egipcios, me va a salir muy caro, el presupuesto de la nación se va a incrementar y yo me voy a venir abajo. Entonces el faraón dijo: no, yo no puedo dejar salir este pueblo, y se fue con el ejército en busca del pueblo. Llega un momento donde el pueblo de Israel tenía delante al mar y atrás tenía a un ejército que lo quería asesinar. Dos grandes obstáculos. Amada iglesia, quizá en muchos momentos nos vamos a enfrentar a este tipo de obstáculos. Por un lado, te botaron del trabajo, la crisis económica se paró, y por otro lado te dieron un diagnóstico de enfermedad. Y tú dices: y yo que estaba luchando contra este obstáculo, ahora tengo otro obstáculo en la vida. De pronto tú estás ahí feliz en la vida y las cosas en el matrimonio se empiezan a caer, se empiezan a desbaratar, y la mujer te dice: quiero el divorcio. Se te levanta un obstáculo. Y por otro lado, te llega una carta notarial de la ex que te dice: te voy a meter un juicio por alimentos y te voy a reclamar más de lo que me has estado pasando, y me vas a tener que pagar durante todos los años que no me has dado lo necesario. Vas a ver, el abogado que he contratado te va a hundir y no te voy a dejar hasta verte preso. Obstáculo por aquí, obstáculo por allá. Y la gente, cuando se encuentra frente a este tipo de obstáculos, dice: ¿qué voy a hacer? Mi vida se acabó. Hay mucha gente que cuando se encuentra en esta situación se deprimen, lloran, se angustian. ¿Qué va a ser de mi vida? Estoy en un escenario terrible. Nadie me va a sacar de esto. Eso pensaba Israel. Nadie nos va a sacar de este momento. ¿Será que la muerte estaba lista para nosotros? ¿Será que teníamos que llegar a este momento para poder ver que ya nada más íbamos a poder hacer? Sin embargo, cuando viene un rompimiento espiritual, hay manifestaciones sobrenaturales. No entendieron. Yo dije: cuando viene un rompimiento espiritual, hay manifestaciones sobrenaturales. Por eso la Biblia dice que mientras el obstáculo de delante estaba aquí y el otro obstáculo venía, inmediatamente el Señor levanta un muro de fuego atrás de Israel. De tal manera que los egipcios querían matar y meter espada, pero no podían, porque había un muro de fuego que protegía al pueblo de Israel. Porque cuando hay un rompimiento espiritual, hermano, tú vas a tener que pasar por el fuego, pero el fuego no te va a quemar. Aleluya. Tú vas a tener que pasar por las aguas y por las turbulencias, pero las aguas no te podrán ahogar. Porque el rompimiento espiritual desata manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Por más que el diablo los egipcios sacaban la espada y querían hincar, pero era tan fuerte la llama de fuego que la gente sacaba la mano. Yo me imagino que metían la espada y la espada se derretía, sacaban y veían un pedazo de fierro torcido, porque el fuego del Señor era un muro de protección para su pueblo. Porque cuando Dios ha determinado un tiempo de rompimiento espiritual, nada ni nadie te podrá hacer frente. No hay obstáculo que te detenga, no hay barrera que tú no puedas atravesar. Usted tiene que saber que como iglesia necesita entrar en ese rompimiento espiritual. Que este año no lo hemos declarado así porque se me imaginó a mí. Yo ni sabía cómo se iba a llamar este año. La semana pasada, en medio del servicio, el Señor puso esa palabra y yo simplemente obediente la solté. Pero yo sí creo
que hay barreras, hay obstáculos que te han estado parando el año pasado, que te han estado deteniendo, que te han estado afligiendo, que aún esos obstáculos te han intimidado. Tú has dicho: ¿qué va a ser de mí si así estoy terminando este año 2023? Uy, que me espera en el año 2024. Este año te espera un rompimiento espiritual. Este año te espera intervención divina. Este año empieza la gloria del Señor a tocar tu vida, a tocar tu casa, a cambiar a tus hijos, a cambiar a tu marido, a renovar el corazón de tu mujer, a cambiar el habla, a cambiar la lengua. El Señor, en medio del rompimiento espiritual, empieza a cambiarlo todo. Él empieza a derribar tus obstáculos. Él empieza a derribar todo aquello que te quiere detener. Las barreras que se levantaron. Hombres que aún en el lugar laboral se te han levantado como un obstáculo. Porque hay gente que muchas veces codicia lo que tú tienes. Hay gente que en tu trabajo están envidiándote y están aún sembrando discordia, división, contienda. Ponen semillas en los jefes para que te vean con malos ojos. Pero esos obstáculos el Señor los va a derribar. El Señor los va a arrancar de tu vida. Porque nada ni nadie va a impedir que tú atravieses al otro lado. Nada ni nadie va a impedir que tú puedas conquistar tus metas este nuevo año. Todos los obstáculos van a caer. Van a caer. Moisés le dijo al pueblo: tranquilos, porque ese pueblo impío que los maltrató, que los humilló durante todos esos años, nunca jamás los volverán a ver. ¿Y sabe por qué Moisés hablaba así? Porque Moisés era consciente de que la temporada que estaban viviendo era una temporada de rompimiento espiritual. El hombre más poderoso de la tierra, hombre más poderoso de la tierra, era Faraón. Pero ni el hombre más poderoso de la tierra pudo detener a Israel. El ejército más poderoso de la tierra en aquella época era el egipcio. Pero ni ese ejército tan poderoso podía tocar un pelo de algún hijo de Israel. El diablo podrá levantar potestades. El diablo podrá levantar ejércitos de demonios contra ti. Pero la Biblia dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Caerán 1000 a tu diestra, 10,000 al otro lado, pero a ti no llegarán, dice la Escritura. Porque cuando tú vas a vivir el rompimiento espiritual, ningún intento ni acechanza del enemigo va a prosperar contra tu vida. Tú sabes que el diablo en lo secreto está planeando contra ti. Porque el diablo escucha tus planes y también va a buscar desbaratarlo. Pero este año ningún obstáculo, ninguna acechanza, ningún plan de conspiración va a poder prosperar contra los hijos de Dios. Porque cuando vivimos rompimiento espiritual, estamos viviendo manifestaciones sobrenaturales de Dios que van a derribar los muros, barreras, obstáculos. No hay nada, dile al que está a tu lado: este año ningún obstáculo me detiene. Declárale esto. Porque el que está de tu lado y el que está provocando todo esto es Jehová, el varón de guerra. Éxodo 15:3 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Él es el hombre glorioso en batalla. Y la Biblia dice que Dios le dio la forma de cómo atravesar el obstáculo del mar. Le dijo: levanta tu vara. No vengas a orar a mí ni a clamar a mí. Levanta tu vara y abre y divide el mar. Y Moisés lo que hizo fue levantar la vara y le dijo: mar, divídete en dos. Y cuando ve que las aguas se empiezan a amontonar como grandes muros a un lado y a otro, el pueblo de Israel vio algo sobrenatural. Porque ese momento para Israel era un momento de rompimiento espiritual. La aparición y la manifestación inesperada de Dios se hace ver. La respuesta sobrenatural de Dios se hace ver. Y el pueblo atravesó en seco un obstáculo que ni el Titanic de repente lo pasaba. Pero Dios, cuando quiere sacar a sus hijos hacia otro lado, el Señor se manifiesta. En Josué capítulo 6, el pueblo estuvo en un escenario. ¿Sabe que el Jordán
dividía al Canaán, lo dividía del terreno que ya había conquistado Israel, pero había otro terreno que tenía que conquistar. Y la primera ciudad al lado del Jordán era Jericó. Y la Biblia dice que Jericó era una ciudad, aparte de amurallada, era una ciudad con gente de guerra. Muere Moisés y el pueblo estaba estático. El pueblo estaba paralizado a un lado del Jordán. Decía, ¿qué vamos a ir para allá? Primero manden espías. ¿Recuerda usted? Los espías vienen y dicen, esa tierra es tierra que se traga a sus moradores. Josué envió espías. Y Josué le dijo, vayan y vean lo bueno de la tierra. Estos espías vienen, fue también Caleb y decía, la tierra está grandiosa. Pero había otro grupo que estaba paralizado. Y es allí donde el Señor también aparece desatando un rompimiento espiritual y le dice, Josué, levántate, levántate. Pero Señor, esa ciudad es muy fuerte. Este río, levántate, porque yo voy a traer un rompimiento, yo me voy a manifestar. Se levantó Josué y dijo, muy bien, vamos a cruzar este Jordán, vamos a pasar. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes pisaron las aguas, el río Jordán se abrió nuevamente. Y el pueblo de Israel pasó al otro lado del Jordán y acampó alrededor de Jericó. Y el Señor le da instrucciones, porque los muros de Jericó eran tan grandes que eran impenetrables. Era una ciudad amurallada, estaba cerrada, dice la Biblia, y bien cerrada. ¿Quién podía derribar los muros de Jericó? Nadie. Era una fortaleza. Pero estaban ellos en rompimiento. Vamos, estaban ellos en un rompimiento. Y cuando el rompimiento espiritual se está manifestando, lo sobrenatural empieza a pasar. Y el Señor le dice, los 6 primeros días le van a dar una vueltita. El 7º día le van a dar 7 vueltas. Y cuando den las 7 vueltas, van a gritar y los muros se van a caer. ¿Tú estás loco? Uno diría, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a decirme eso, Josué? Que yo grite y que ese muro así de ancho se va a caer. Pero el pueblo de Israel sabía que estaba en un momento de rompimiento espiritual, que lo inusual sucede, que lo imposible se hace posible, que el corazón endurecido se ablanda para el Señor, que la escasez es transformada por abundancia y sobreabundancia, que la división y la contienda en un hogar van a cambiar y se va a instaurar la paz en ese hogar. Cuando alguien vive esa temporada de rompimiento espiritual, lo sobrenatural de Dios pasa. Le dieron las vueltas, ellos gritan y los muros se empiezan a desbaratar como si fuera un muro de arena. ¿Cuándo pasa eso? Cuando Dios está trayendo un rompimiento espiritual. No hay obstáculo que te detenga. El pueblo de Israel entró y asesinó a todo lo que estaba dentro de la tierra de Jericó. Hermanos, este es un tiempo donde ningún obstáculo te va a parar. Este año vas a ver obstáculos, sí, pero también tus ojos verán que se levante el obstáculo, pero lo verán derribarse así de una por causa de nuestro Dios. Se te va a levantar el marido, pero lo vas a ver que va a entrar como un gatito nuevamente a causa del Señor. Se te van a querer revelar los hijos, pero los vas a ver cómo vuelven en obediencia y sumisión por causa del rompimiento espiritual que Dios está trayendo. Amada iglesia, este es un tiempo de creer que el rompimiento espiritual va a derribar todos los obstáculos y todas las barreras. ¿Habrá alguien que le dé gloria a Dios esta mañana? Pero hay otra cosa que hace el rompimiento espiritual, y con esto termino. Pero la Biblia dice en el Salmo 42, verso 1 y 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El rompimiento espiritual trae hambre de Dios. El rompimiento espiritual que trae hambre de Dios. El salmista decía: mi alma tiene sed, no de Coca-Cola ni de San Mateo con gas. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Así, Señor, mi alma está desesperada por ti. David, cuando hizo este salmo, estaba viviendo una etapa de rompimiento espiritual. Porque hay temporadas en la vida de los hombres donde uno no tiene ganas ni de ir a la iglesia. Iglesia, nada. Vaya usted, el hombre le dice a la familia: ya, mujer, anda, llévate a los hijos, tranquilo, que yo tengo que descansar porque estoy estresado. ¿Sabe por qué? Porque está atado por el enemigo. Porque lo normal es que cuando usted le digan vamos para la iglesia, usted está listo y preparado. Este año no va a ser como otros años que dudabas venir a la casa del Señor. Este año, hermano, a ti no te tienen que tocar la puerta para despertarte y decirte vamos a la iglesia. Tú eres de los que vas a tocar la puerta a otros para decirle levántense perezosos y vámonos para la iglesia. Porque cuando hay rompimiento espiritual, hay hambre de Dios. La gente este nuevo año, amado, mire, agárrese, porque lo que Dios va a empezar a hacer es algo muy glorioso. Gente que va a llegar a la iglesia y que va a empezar a enamorarse de Dios como nunca antes, porque se van a dar cuenta que fuera de Dios hay fracaso, fuera de Dios hay dolor, fuera de Dios hay estancamiento, fuera de Dios hay esterilidad. Pero si usted quiere plenitud de vida, solamente hay en Cristo Jesús. Y cuando viene el rompimiento, la gente se empieza a enamorar del Señor. La gente empieza a amar la casa de Dios. La gente empieza a amar la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel atraviesa el mar, Éxodo 15, hermano, la gente ya no le temblaba las piernas. La gente tenía pandereta en la mano. La hermana de Moisés, María, comenzaba a danzar, a profetizar. Moisés empezaban a cantar. El pueblo exaltaba a Dios. El pueblo le decía: Señor, eres grande, porque echaste en la mar a los egipcios, destruiste a nuestros enemigos. Por eso te alabamos y te exaltamos. Todo era alabanza, todo era devoción a Dios. ¿Por qué? Porque el rompimiento espiritual hace que un corazón se enamore más del Señor. Antes tu líder te tenía que mandar 100 mensajes, lo dejabas en visto y ni siquiera llegabas a la iglesia. Ahora quizás lo dejas en visto porque ya estás alistando las cosas, pero cuando tú llegas acá a la iglesia y el líder entra desesperado, tú le dices: aquí estoy, te gané, líder. Porque hay hambre de Dios en tu corazón por causa del rompimiento espiritual. En tu casa tú no querías orar. Ya oren ustedes, oren, yo los escucho. No. Ahora tú vas a ser el primero que va a decir: vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración como familia esta semana. Quizás no lo puedes hacer todos los días, pero haz una vez a la semana por lo menos. Con tu familia, compárteles un versículo. Háblale a tus hijos de Dios. Mételes la palabra de Dios, porque este año tus hijos van a experimentar un hambre por la presencia de Dios. Como padres anhelamos eso. Como padres deseamos que ellos tengan ese hambre y esa sed del Dios vivo. Y cuando hay rompimiento espiritual, esto pasa. A veces uno lucha y batalla con los hijos, ¿verdad? Uno lucha y batalla. Ya, apúrate. Esto, levántate, vaya ahí. Temprano está tocando las puertas. Se levantan medio zombie, échale agua a la cara. Vamos, levántese. Pero este año no va a ser así. Ellos se van a alistar. ¿Sabe? Nosotros como padres tenemos que motivar a nuestros hijos que amen ir a la casa del Señor. Que amen ir a la casa del Señor. Porque este año, a la edad que ellos tienen, el Señor va a traer una manifestación sobrenatural. El Dios de la gloria se va a manifestar a tu hijo que está en la universidad, al hijo que está en el colegio, al hijo que está en el nido. Hay algo que va a empezar a suceder. Hay algo que va a empezar a pasar en el corazón de ellos. Cuando tú los encuentres en la casa, van a cambiar esa música mundana por alabanza al Señor. Van a cambiar esa música que solamente entorpece las neuronas por una palabra que alaba y glorifica el nombre
nombre del Señor. Algo va a pasar este nuevo año de rompimiento en tus generaciones. Porque el rompimiento espiritual trae hambre de la presencia de Dios. Y este es un año para vivir bien enamorados del Señor. Este año nada te va a detener. Este año vas a buscar con todo tu corazón llenarte del Dios vivo. Este es un año para buscar las formas de cada vez acercarnos más y más a Dios. Este es el año donde la gloria del Señor va a comenzar a tocar tu vida. Hermano, hay gente que por años ha estado atada a enfermedades. Pero este año de rompimiento espiritual, levanta tu mano si tú necesitas esto. Pero este año de rompimiento espiritual, en el nombre de Jesús, yo profetizo esto. Que hay mucha gente que va a ser liberada de enfermedades que han venido por causa de maldiciones generacionales. Hay mucha gente que va a empezar a ser libre de enfermedades que han venido genéticamente, de generación en generación, por iniquidades pasadas. En el nombre de Jesús de Nazaret se van a terminar de romper, porque viene una manifestación poderosa de Dios. ¿Habrá alguien que pueda darle alabanza a Dios esta mañana? Vamos, alabe el nombre del Señor y póngase en pie esta mañana. Padre, gracias en el nombre de Jesús por lo que tú vas a hacer este nuevo año, Señor. Este es un año donde veremos tu gloria de una manera poderosa. Este es un año, Señor, cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor, veremos tu gloria, Señor. Que ese rompimiento espiritual que trae vida, que ese rompimiento espiritual que trae gozo, que trae paz, se empiece, Señor, a manifestar. Ese poder tuyo en medio del rompimiento, Señor, que trae alegría y júbilo, se empiece a manifestar. El año pasado quizá mucha gente fue enmudecida. Mucha gente caminó con tristeza en sus rostros. Mucha gente vivió cuadros depresivos, pero en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que este nuevo año, precioso Dios, se rompe todas esas cosas. Porque es la presencia de Dios que se va a manifestar para sanar corazones, para sanar vidas. Porque hay mucha gente que a causa de situaciones difíciles se les endureció el corazón. A causa de situaciones difíciles, sus vidas empezaron a entrar bajo un pensamiento de que las cosas tienen que ser así, porque así fueron destinadas. Pero en el nombre de Jesús declaramos que eso no más será así. Hay gente, Señor, que quizás no tuvo paz los años pasados. Quizás no tuvo, Señor, esa quietud. No tuvo, Señor, ese tiempo de descanso y ese tiempo de reposo. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que tu presencia, Señor, va a comenzar a manifestarse para traer vida. Vas a empezar a encender corazones. Vas a empezar a encender la pasión, el deseo. Vas a poner hambre por ti. Hambre por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Precioso Dios, te exaltamos, Jesús. En el día del dolor, en el día, Señor, del obstáculo, en el día de la barrera, en el día de los muros que se levantan, vamos a estar confiados en ti. Porque tu presencia, Señor, va a alentar nuestro corazón. Tu presencia, Señor, va a hacer que las cosas sean diferentes, Padre. En el día, Señor, donde se levanten las barreras, elegiremos confiar en ti, Señor. En el día donde los obstáculos, donde los problemas se levantan, elegimos confiar en ti, Señor. Porque este año de rompimiento espiritual, nada ni nadie nos va a detener. No hay nada que nos va a intimidar, Señor. Porque tu presencia estará sobre nosotros. Tu presencia, aquella que nos sana. Porque aún muchas veces el enemigo va a venir y golpear nuestros corazones, pero la presencia de Dios estará allí para restaurarte. La presencia de Dios estará allí para sanarte. Oh, precioso Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias.
Gracias por tu espíritu. Oh precioso Dios. Y allí en esa actitud de adoración, que la presencia del Señor nos sana, que la presencia viene para calmar, porque hay cosas que te van a querer alterar el estado emocional, situaciones que te van a querer confundir, pero la presencia de Dios va a estar allí para calmarnos, va a estar allí para sanarnos. Así que con esa actitud de reverencia vamos a sembrar en el reino de Dios, vamos a sembrar en la casa de Dios. Hoy esa semilla que tú vas a traer delante de Dios a su altar es una semilla para declarar que nuestro corazón está confiado en Él. Esta semilla primera de este nuevo año es la semilla que va a declarar que nuestras vidas se apoyan en Él, que su presencia está sobre nuestras vidas para sanarnos, para cambiarnos y para restaurarnos. Precioso Dios, tú eres, papá, el Dios de nuestra provisión. Y esta mañana, Señor, queremos entregarte a ti con esa misma actitud de adoración, esa primera semilla del año, declarando, Señor, que es esa presencia tuya la que no nos va a abandonar un solo instante de este nuevo año, precioso Dios. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta semilla que levantamos. Te entregamos, Señor, con un corazón confiado, creyendo que tú harás grandes cosas este nuevo año en el poderoso nombre de Jesús.